un tema universal. Hay que viralizarlo para que todos sepamos qué es lo que pasa cuando el mundo está mirando para otro lado. Jesús Abad, buenos días. Glocal. Noticias locales, con interés global. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En la actualidad, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo. Pero nos preguntamos, ¿por qué se eligió el 25 de noviembre? Bueno, pues según parece, el 25 de noviembre se eligió para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, 3 activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en manos por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana. Pues nos vamos precisamente hasta la República Dominicana para buscar respuestas a esas y a otras preguntas. Indira Suero Acosta, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. A ti, Jesús, y también a tus oyentes. ¿Qué pasó en el municipio de Salcedo en 1960 para que ahora todo el mundo conmemoremos el 25N como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres? Bueno, Jesús, te comento que la fecha del 25 de noviembre para toda persona que vive en República Dominicana, primero significa bastante porque marca un antes y un después, no solamente en cómo vemos la violencia contra las mujeres, sino también en un fin, una especie de inicio del fin, vamos a decir, de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En esa fecha, lamentablemente, murieron asesinadas las hermanas Mirabal, que eran unas mujeres que lucharon, así como muchas otras mujeres durante la dictadura, en contra de un régimen que todavía hoy tiene consecuencias en República Dominicana. Y te hablo de consecuencias no solamente históricas, sino también consecuencias en cómo nos conducimos, en cómo están algunas de nuestras instituciones del Estado e incluso en la forma de ser de algunas personas aquí en República Dominicana que creen que el autoritarismo es la única vía para resolver los problemas. Indira Suero es periodista dominicana, es embajadora de Sembra Media, editora de Conectas, ha sido becaria Fulbright con enfoque en afrodescendencia y medios de comunicación y creo que además es la creadora de Negrita Come Coco, donde escribe sobre la cultura popular y la ascendencia africana en la cultura dominicana. Indira, la historia o lo que sucedió con las hermanas Mirabal se estudia en las escuelas. Sí, yo diría que de los personajes de la historia dominicana que me atrevo a decir que más conocemos y que más se honra aquí en nuestro país, tanto a nivel educativo como en educación primaria, como en educación superior, así como en otras instancias, son las hermanas Mirabal. Yo pienso que las hermanas Mirabal tienen su sitial muy bien ganado, no solamente por el hecho que les cegó la vida, sino también por lo que hicieron previo a esa lucha y ese activismo que tuvieron. Y también porque la familia de las hermanas Mirabal, una vez que asesinan a estas 3 mujeres, la familia continuó con el legado de cada una de las hermanas y gracias a la familia también se transmitió ese respeto y ese aprecio al valor que en realidad tuvieron las hermanas Mirabal. Me parece que habían formado no sé si un grupo político, las mariposas. Bueno, se les conocía como las mariposas, ese era el nombre que utilizaban específicamente Minerva Mirabal, que fue de las 3 hermanas
vamos a decir, quien más se involucró en la lucha contra la tiranía de Trujillo. Ella estuvo casada también con Manolo Tavares Justo, que unos años después fue asesinado por igual, tratando de que los dominicanos alcanzaran la libertad. Ellos dos formaban parte del movimiento 14 de junio, que por igual fue un movimiento de jóvenes de la época, jóvenes y personas también de diferentes edades de la época, que estaban claramente opuestos al régimen, y eso por supuesto que conllevaba una serie de peligros. En el caso de María Teresa, que era de las hermanas Mirabal, era la más pequeña, ella pues también tuvo un papel activo, pero no tanto como Minerva Mirabal, que también por la edad y por la profesión que tenía. Ella era abogada, y esto es importante en el caso de Minerva. Ella estudió en la universidad. Imagínense ustedes en ese tiempo una mujer que estudiara en la universidad, pasó también con notas sobresalientes y no se le entregó su título. Luego se le, a manera póstuma, unos años después, se hizo esa entrega, pero en ese tiempo el régimen eligió no entregarle su título. Entonces, con esa formación que tenía Minerva, tenía un poco más de presencia en el movimiento 14 de junio, y en el caso de Patria, que era, si no me equivoco, era la hermana mayor. Ella no tuvo tanto activismo político, pero sí apoyaba la causa de las hermanas y colaboraba en lo que pues podía colaborar. Entonces, fueron mujeres increíbles. Yo diría que lamentablemente tuvo que ocurrir su muerte para que muchos dominicanos despertaran y vieran que eso que pasó con las hermanas Mirabal venía pasando desde hace años con mujeres, hombres y toda persona que se opusiera al régimen. Estamos hablando de un hecho local que tuvo una trascendencia, que tiene una trascendencia global en todo el mundo. Me parece que incluso existe a día de hoy la casa museo donde pasaron sus últimos días. Sí, ahí viene el nombre de Salcedo, que referías al inicio de nuestra conversación. Salcedo es una comunidad que está en el norte, y en esa comunidad ahí se encuentra la casa, una especie de casa museo, que fue la casa donde se criaron las hermanas Mirabal, que eran cuatro. Menciono que eran cuatro porque gran parte del legado de las tres hermanas Mirabal que asesinaron fue, vamos a decir, liderado por la cuarta hermana, que era Bélgica, o Dede Mirabal. Aquí se le conoce como Dede Mirabal. Ella era, creo que era la segunda, luego, o la primera, no estoy segura en ese dato, entre Patria y ella, pero una vez fallecen las tres hermanas, Dede se encarga primero de criar a sus hijos junto con la madre de las Mirabal. Criaron a los 5 niños que tenían en conjunto, y unos años después ella realiza esta especie de función de protectora del legado de sus hermanas, y ahí es que en la casa familiar, en la casa en que se crearon todas, pues la convierten en un museo. Y al día de hoy es un lugar, yo diría que obligatorio para cualquier persona que quiera conocer más sobre la dictadura, pero también no solamente de la dictadura, sino de la resiliencia, en este caso de estas mujeres. En la Casa Museo de las Hermanas Mirabal es un lugar en el que llevan, por ejemplo, a niños de escuelas, o envían los profesores en la universidad, profesores de historia, a sus estudiantes, y así se hacen, es una parada obligatoria, vamos a decir, se hacen diferentes visitas a esta casa. Comentabas, Indira, que el gran esfuerzo que hicieron estas mujeres, bueno, ha tenido y tiene consecuencias a día de hoy, ¿no?
Sí, primero ellas encabezaron una lucha que fue contra el régimen, pero también con esa lucha ellas demostraron que las mujeres sí podíamos tener un sitial en la sociedad, un sitial más allá de ese que suelen otorgarnos, que es el quedarnos en la casa o de ser amas de casa, que no necesariamente está mal, pero porque cada quien es libre de elegir cómo quiere llevar su vida, pero sí eh, entender que hay varias opciones. Y en el caso de las hermanas Mirabal, ellas fueron madres, fueron esposas, pero también tuvieron, en el caso de María Teresa y de Minerva, un activismo político muy importante y fueron a la universidad y demás. Entonces eso, en cierto modo, sirvió para inspirar también a miles, yo diría, de mujeres aquí en República Dominicana. Y todavía cuando se habla de feminismo, cuando se habla de ejemplo femenino aquí en nuestro país, tenemos obligatoriamente como un referente positivo a las hermanas Mirabal. Tengo entendido que fueron precisamente asesinadas cuando ellas acudían a prisión a ver a los maridos que estaban presos. Estamos en un contexto de dictadura, ¿no? Sí, bueno, los esposos de las hermanas Mirabal también formaban parte de este movimiento que les comenté anteriormente. En el caso de Minerva, que estaba casada con Manolo Tavares, y también María Teresa, que su esposo, bueno, no tengo el nombre aquí, pero sí el esposo de María Teresa también formaba parte del movimiento 14 de junio. Ellos, como cientos de hombres durante la dictadura de Trujillo, pues fueron apresados numerosas veces, torturados por igual las hermanas Mirabal, pero en esa ocasión ellas fueron a visitar a sus esposos que estaban apresados. Por igual fue un chofer las acompañó para realizar ese viaje porque los esposos estaban en una cárcel en otra comunidad. Entonces, cuando ellas hacen el trayecto, era de Salcedo, donde está la Casa Museo, hacia Puerto Plata, todo está en la zona norte. Cuando hacen ese trayecto, una vez regresan, luego de visitar a sus esposos, es pues que ocurre esta especie, primero, como dijeron en esa época, que fue un accidente, y lo pongo entre comillas porque obviamente no fue, y entonces luego se destapa este escándalo y pues por supuesto eh, se riega la voz a nivel mundial de que no fue un accidente, sino que fue un asesinato. Esto de accidente era algo que solía realizar el régimen, que era, murió en un accidente o tuvieron un accidente, etcétera, pero en realidad no era así, sino que eran estas personas que estaban, que trabajaban bajo las órdenes de Trujillo, que pues eliminaban de nuevo, entre comillas, todo aquel que fuera indeseable al régimen y utilizaban ese pretexto de accidente. Estamos hablando de una dictadura que es relativamente reciente en el tiempo, porque estamos hablando de los años 60. Supongo que como pasa en muchos países del mundo, ¿aquella dictadura tiene ramificaciones a día de hoy o prácticamente no? Bueno, Jesús, lamentablemente tiene muchas ramificaciones, tiene mucho peso todavía la figura de Trujillo. El, menciono la figura porque está la dictadura y están las implicaciones que tuvo en la sociedad y demás, pero también está la figura de Trujillo, que por igual tiene aparte un peso. En el caso de la dictadura, pues de ahí durante la dictadura se creó una especie de caos controlado, vamos a decir, porque en ese momento, según me comentan, decían que todo el mundo, en ese momento no se podía, nadie robaba o no habían crímenes, pero que el único que podía hacerlo
hacer esos crímenes o robar, etcétera, era Trujillo. Entonces, era como que una especie de permiso a quien mantenía el orden, de acuerdo a las personas que vivían en esa época, eh, pero era al mismo tiempo un dictador. Entonces, ahí entra la figura de Trujillo. Aquí, por ejemplo, todavía se comenta y uno lo escucha no solamente a personas de, vamos a decir, de edad avanzada, que diríamos, bueno, vivieron esa época o estuvieron más cerca de esa época, sino que escuchamos a gente joven decir, aquí hace falta un Trujillo cuando hay algún tipo de situación en el país o eh, algo que llama mucho la atención, o incluso algo sencillo como, no sé, hay mucha basura en la calle o en un determinado sector y dice un muchacho, hace falta un Trujillo que ponga el orden. Entonces ahí podemos ver eh, qué tan arraigada tenemos la idea de que Trujillo, aunque tuvo mano dura, mantenía el orden o mantenía un cierto control. Entonces, yo pienso que, y también, por supuesto, el tema del caudillismo, de de cómo se manejan tal vez incluso los partidos políticos a través de la historia después el asesinato de Trujillo y de la caída de la dictadura. Todo eso, en cierto modo, tiene una relación directa de manera negativa con los 30 y algo, 31 años de dictadura que tuvimos aquí en República Dominicana. República Dominicana, precisamente en donde la presencia de afrodescendientes también es importante. Supongo que durante esa época y tal vez a día de hoy haya que observar o detectar también cuál es el tratamiento que ha podido tener o que tiene los descendientes africanos, ¿no? Bueno, durante la época de Trujillo, el tema de la afrodescendencia y también vamos a decir, esa limpieza étnica que suelen hacer algunos países fue muy presente. Eso se dio incluso con una matanza que hubo en 1937, que se conoce como la matanza del Perejil, que en la zona fronteriza pues asesinaron a cientos de haitianos y fue una especie de limpieza que realizó Trujillo en ese momento porque simplemente no consideraba que los haitianos, de nuevo, para quienes tal vez no conozcan, nosotros compartimos la isla con Haití y pues por supuesto que al compartir la isla con Haití hay una especie, históricamente hay una especie de relación bastante compleja entre ambos países. Entonces, en ese tiempo, pues Trujillo no quería que los haitianos se casaran o vivieran con personas aquí en República Dominicana, que se mezclaran, como decían en ese tiempo, que se mezclaran las razas. Y pues hubo varios eh, intentos, vamos a decir, de limpieza, primero trayendo refugiados, incluso refugiados españoles, refugiados también eh, libaneses y demás de diferentes países, en un intento de que de nuevo, cito textualmente como se decía en ese tiempo, de que la raza se aclarara. Por supuesto que los haitianos presentaban un problema para Trujillo en ese intento y pues ahí es donde ocurre la matanza del 37, que incluso fue condenada a nivel internacional y tuvimos que pagar una multa al gobierno haitiano eh, ese crimen tan horrendo que ocurrió. Y pues desde ese momento hay bastante lucha en el tema afrodescendiente aquí en República Dominicana. Lucha primero para reconocer nuestra afrodescendencia y también para controlar o vamos a decir poner un freno a esos prejuicios que nos vienen desde hace bastante tiempo.
Vamos a aprovechar, Indira Suero, para que nos hables un poco de Negrita Come Coco. Bueno, justamente en hablando de mujeres que luchan, yo diría que también soy una mujer que lucha porque em, me di cuenta a muy temprana edad de que no aceptamos tal cual nuestro origen afrodescendiente en República Dominicana, y en el caso del término negrita come coco, es un término que en realidad aquí en mi país es despectivo, es decir, se utiliza para referirse a una persona que es de tez oscura, que tiene el pelo crespo y una serie de facciones que, por supuesto, la ligan, la mezclan con o la relacionan con la afrodescendencia, con la raza negra. Eso aquí se utiliza en forma, mayormente se utiliza en forma despectiva, y yo lo que quise fue apropiarme del término y crear un personaje en la web y en las redes sociales que evidenciara que una negrita come coco o un negrito come coco en realidad puede ser muchísimas cosas más allá de lo que la sociedad eh, tiene por idea. Entonces empecé a escribir una columna en un periódico de aquí de circulación nacional, el periódico más antiguo que todavía sigue vigente, y pues ahí empecé a escribir bajo el nombre de Negrita Come Coco sobre afrodescendencia, sobre folclore, sobre cultura popular, que también es otro mundo que relacionado a la afrodescendencia que no es bien apreciado aquí en República Dominicana, de nuevo por todos esos prejuicios que tenemos con el tema africano y afro, a pesar de que la mayoría de la población es de origen afro. Entonces luego lo pasé a las redes sociales y ahí me mantengo escribiendo y presentando a la afrodescendencia en una manera que las personas puedan entender y valorar y respetar, y tanto las creencias como el color de piel o la forma en que llevamos el pelo y todo eso. Entiendo, Indira, que tanto en República Dominicana como en buena parte de los países del mundo queda todavía mucho camino por recorrer, ¿no? Uf, bastante. Es bastante. Hay veces que pienso que no sé honestamente, y creo que nadie sabe, porque no podemos prever lo que va a pasar en el futuro, pero hay muchas veces miro a mi alrededor y no sé honestamente cómo irá la cosa, porque imagino también que pasa en sus países. Hay discursos extremistas y bastante polarizados que van en aumento y que son preocupantes y que uno no sabe en realidad hacia dónde nos dirijan. Aún así, también hay personas, instituciones y demás que luchan porque sea diferente, pero es una batalla bien dura. Lo bueno es que hay personas que están dispuestas a participar para bien de esa batalla. Y entre esas personas dispuestas a participar, bueno, pues es Indira Suero, periodista de la República Dominicana. Muchísimas gracias de verdad por ayudarnos a responder preguntas que a veces, bueno, pocas veces incluso encontramos las respuestas, ¿no? ¿Por qué se eligió el 25 de noviembre? Vemos que en ese día son muchas las mujeres que salen a la calle, son muchas las reivindicaciones, pero todo tiene su origen precisamente en República Dominicana, y como hemos escuchado por el violento asesinato de las hermanas Mirabal. Indira, muchísimas gracias, de verdad. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, claro que sí. Pienso que es importante que añada que aunque a nivel mundial pues se conmemora el 25 de noviembre
como el Día de la Violencia contra la Mujer por el asesinato de las hermanas Mirabal, aún así en República Dominicana encabezamos lamentablemente la lista de los países, al menos de la región, con temas de feminicidios y con el tema de violencia contra la mujer. Entonces, es una tarea bastante pendiente que tenemos como sociedad, que tenemos como Estado, que es la de poner un fin a la violencia machista y a las muertes por feminicidios. Pues lo dicho, Indira, muchísimas gracias por acercarnos, bueno, esas informaciones que a veces no llegan a este otro lado del mundo y que creo que es importante también compartir, ¿no? Porque nos separan 5 horas, pero nos unen muchísimas cosas. Gracias. Así es, a ustedes. Es un tema universal, hay que viralizarlo para que todos sepamos qué es lo que pasa cuando el mundo está mirando para otro lado. Jesús Abad, buenos días. Glocal. Noticias locales, con interés global.